Mi pregunta para usted es que muchas personas como nosotros ven que la volatilidad de esta geopolítica surge precisamente de la presencia de Estados Unidos en primer lugar. Si Estados Unidos no estuviera en Asia Oriental, no haría ninguna diferencia en cuanto a la intensidad del conflicto entre India y China. No hay duda de eso. Y lo mismo ocurre con respecto a Taiwán. Si quitáramos a Estados Unidos, los taiwaneses, y aquí discrepo un poco contigo, la mayoría de los taiwaneses, la inmensa mayoría, no quieren formar parte de China. Han desarrollado una identidad taiwanesa. Ha habido historia. Sí. Así que si hubiera un referéndum, los taiwaneses votarían por seguir siendo independientes y convertirse en un Estado-nación de iure, en lugar de una integración laxa. Quieren ser un Estado soberano, y los chinos no aceptan eso. Ellos creen que Taiwán es parte de China, es territorio sagrado. Así que existe este desacuerdo fundamental y eso es independiente de Estados Unidos. Y desde luego, sabes que japoneses y chinos tienen una larga historia de odiarse mutuamente. Todo lo que tienes que hacer es retroceder, en realidad, hasta 1931, cuando los japoneses tomaron Manchuria, y luego a 1937, cuando estalló la guerra a gran escala entre Japón y China, que duró hasta 1945, para reconocer que el potencial de conflicto entre Japón y China está siempre presente, esté o no Estados Unidos en la región. La cuestión sobre Estados Unidos es que probablemente sea necesario que esté en Asia Oriental para contener a China. Si Estados Unidos no estuviera allí, no creo que Japón y los demás países de Asia Oriental pudieran hacerlo por sí mismos. Ayúdame a seguir una secuencia de argumentos aquí, porque al principio dijimos que, según tu marco de análisis realista, es importante contener a China desde la perspectiva de Estados Unidos, porque el auge de China sería perjudicial no solo para reducir el poder de Estados Unidos, sino también para muchos otros. ¿Es correcto? ¿Es esa la suposición? Bien. Si eso es correcto, entonces en tu respuesta posterior dijiste que si no fuera por Estados Unidos, concedido, el problema de Taiwán es un caso especial, como admito. Hay casos así en todos los estados-nación postcoloniales, donde los nacionalismos tomaron direcciones diferentes. No hablemos de Taiwán por un momento. Pero en cuanto a otras naciones, digamos, la coexistencia pacífica de Japón y China, ¿qué nos hace creer que eso no es posible sin Estados Unidos? El mar de China Oriental. Pero eso no es Estados Unidos. No, al contrario, son los japoneses y los chinos. Hay un puñado de rocas, pequeñas islas en el mar de China Oriental que están amargamente, elijo mis palabras con cuidado aquí, están amargamente disputadas por Japón y por China. ¿Pero realmente cree que esos conflictos fronterizos, que yo definiría como conflictos fronterizos, realmente amenazarían a China? ¿Llevarían necesariamente estos conflictos fronterizos a las dos naciones a la guerra en la actualidad? Sí, existe una posibilidad real de que si Estados Unidos no estuviera presente, e incluso estando Estados Unidos allí, Japón y China pudieran entrar en conflicto por lo que los japoneses llaman las Islas Senkaku y los chinos llaman las Islas Diaoyu. No se debe subestimar el potencial de problemas. ¿Y usted cree que esos conflictos habrían existido incluso sin la presencia de Estados Unidos? Porque antes dijo que muchos de estos conflictos se deben a la polarización en la geopolítica. Por ejemplo, AUKUS, este tipo de cerco masivo a China, incluyendo a Estados Unidos, llegando hasta Australia. Déjame hacerte una pregunta. ¿Crees que si Estados Unidos no estuviera en Asia, en absoluto, seguiría habiendo un conflicto por la frontera entre China e India?
Los estados-nación habrían tenido conflictos sobre fronteras, pero India y China, sin duda, hay 4,000. Pero permíteme matizar eso. No, la matización es importante, porque de no ser por Estados Unidos, los conflictos se habrían tratado como disputas fronterizas. Y como sabes, China ya ha resuelto pacíficamente unos 10 conflictos fronterizos de un total de 14. Es irrelevante. Hay un intenso conflicto fronterizo entre China e India. Y te estoy diciendo que creo que no tiene nada que ver con Estados Unidos. Podrías quitar a Estados Unidos y seguiría existiendo ese conflicto fronterizo. El conflicto fronterizo no tiene nada que ver con Estados Unidos. Estoy de acuerdo. Sucedió porque había dos imperios que se desmoronaron y de ahí surgieron los estados-nación. Pero la polarización, no, lo que digo es que la mayor polarización del Quad, de AUKUS, utilizando diferentes bases en el Océano Índico, eso es precisamente por la presencia de Estados Unidos. Los indios no se habrían atrevido ni siquiera a hablar de rodear a China sin Estados Unidos. Eso es un tema diferente. El punto que estábamos debatiendo al principio era si los japoneses y los chinos estarían enfrentados en el mar de China Oriental y en particular por esas pequeñas islas. Esa era la cuestión. Y dijiste que si Estados Unidos se retirara, entonces el conflicto básicamente desaparecería. No, no dije eso. No, tú no dijiste eso. Dije que si Estados Unidos no estuviera allí, especialmente en el mar de China Oriental y el mar de China Meridional, entonces los conflictos habrían sido de menor intensidad y se habrían limitado a disputas fronterizas, como hemos visto en el caso de Asia Central, por ejemplo. Hubo muchos conflictos fronterizos, entre comillas, con China y muchos de los antiguos estados centroasiáticos de la Unión Soviética. Muchos de ellos se han resuelto de forma mucho más pacífica porque se trataron como conflictos fronterizos. ¿Se han resuelto pacíficamente? No habéis sido capaces de resolver pacíficamente el conflicto fronterizo con China en la India. No habéis logrado pacíficamente el conflicto sobre esas islas. Básicamente esto es un juego de suma cero. Sí, pero lo que le pregunto, profesor, es si la polarización lo empeora. Por ejemplo, en el caso específico de la India y China, si miramos los años anteriores a 2014, y la situación se intensificó enormemente desde 2017 o 2018, cuando soldados chinos e indios, ya sabe, llegaron a las manos en el Himalaya, durante el periodo intermedio, antes de eso, había un enfoque mucho más optimista y mucho menos nacionalista, avanzando lentamente hacia la resolución del conflicto. ¿Sabes por qué es así? Porque China no era una gran potencia. Lo que ha ocurrido aquí es que China se ha convertido en una gran potencia. Y cuando se convirtió en una gran potencia, se volvió más agresiva. Y cuanto más poderosa se vuelve China, más probable es que intente imponer un acuerdo fronterizo a la fuerza a la India. Así es como funciona la política de las grandes potencias. Por eso dije que no era de interés para la India, ni para Taiwán, convertir a China en una gran potencia. Recuerdo que cuando fui a Taiwán en 2014, tuve una conversación cara a cara con el presidente de Taiwán, el presidente Ma. Y el presidente Ma estaba muy interesado en interactuar con China y ayudar a que la economía china creciera. Le dije que esto era un gran error. Vais a convertir a China en una gran potencia, y China tiene a Taiwán en el punto de mira. Además, muchas Taiwán de China, absolutamente. Eso es exactamente correcto. Y él dijo que eso era algo bueno. Y yo dije que, desde un punto de vista geopolítico, eso no tiene sentido. Pero esto es exactamente lo que ha ocurrido con la India. El problema al que se enfrenta la India ahora, y he hablado con varios indios que lo reconocen, es que China se está volviendo cada vez más poderosa. De hecho, se podría argumentar que la brecha entre la India y China se está ampliando.
Y esto son malas noticias para la India, porque las grandes potencias tienden a intentar resolver solvés con amenazas coercitivas o similares cuando llegan a ser realmente poderosas. No estoy de acuerdo en absoluto con el profesor Mearsheimer. Quiero decir, entiendo tu posición y la comparto. Así que eso es lo primero que diría. Creo que tu postura es muy sensata, que es, bien, tomemos la disputa sobre la isla, o incluso la cuestión de Taiwán. Sabes, el mayor socio comercial de Taiwán es la China continental. Taiwán no es un caso de una población indígena amenazada por una ocupación. De hecho, la mayor parte de la población en Taiwán son personas que llegaron a la isla en 1949, huyendo de los comunistas, y que suprimieron a los pueblos indígenas. Y luego mantuvieron una dictadura militar durante décadas. No creo que, ya sabes, Taiwán sea ese lugar débil que los chinos quieren invadir como un proyecto colonial de asentamiento. Ya es una isla de colonización de asentamiento. Si usas esos términos, que realmente no funcionan muy bien en una parte antigua del mundo, donde en realidad todo el mundo es colonizador. Quiero decir, si hiciéramos eso, tendríamos que pedir a la mayor parte de la población de China que se retire a algún lugar de Asia Central. Ya sabes, porque los Han vinieron de fuera y todo eso. No podemos retroceder en la historia. Estamos donde estamos. Tenemos que aceptarlo tal como es. Sí. Bien. Entonces, ¿cuáles son las disputas fronterizas que involucran islas? Muchas de ellas tienen que ver con el derecho del mar, que establece que tu frontera internacional comienza en el borde de tu país. Así que, si puedes reclamar un conjunto de cadenas de islas, entonces puedes decir, mirad, los ejércitos extranjeros no pueden acercarse a nosotros a menos de cierta cantidad de millas náuticas. Mucho de esto tiene que ver con eso. Parte tiene que ver con la energía que hay en esas aguas. Ya sabes, puede que haya campos de gas, por ejemplo, y demás, que los países están disputando. Eso ocurre mucho en las cadenas de islas. Sí, eso está presente en algunas de ellas, pero todo esto se puede resolver. Todo esto se puede resolver. Por ejemplo, si la Marina de Estados Unidos dejara de acercarse tanto a la costa china, entonces China no necesitaría exigir una mayor zona de seguridad. Porque la idea de mantener a otros a cierta distancia en millas náuticas es, en realidad, la razón por la que ellos disputan y empezaron a construir algunas islas. Sí, porque quieren afirmar que tienes que ir más lejos. No puedes acercarte tanto a nuestra costa. Eso es una amenaza para nosotros. Sí, no hay barcos chinos frente a la costa de Nueva York. Una fragata china circunnavegó Australia y toda Australia se asustó, ya sabes, porque los chinos están patrullando nuestras aguas. Mientras tanto, barcos australianos están en el mar de China Meridional. Los barcos británicos, el Queen Elizabeth II, estuvo en el mar de China. ¿Por qué? ¿Qué están patrullando? ¿Quién les da derecho a ser, en términos de John Mearsheimer, policías? Los asiáticos no necesitamos un policía estadounidense allí. Sabes, somos perfectamente capaces de ocuparnos de estas cosas. Los filipinos, si tienes un barco estadounidense allí, eso envalentona a los países, especialmente a los pequeños, a no querer resolver las cosas. Dicen, bueno, Estados Unidos nos respalda, no tenemos que llegar a un acuerdo. También hay una disputa entre Rusia y Japón por las Islas Kuriles. ¿Sabes? Esas son cuestiones que se pueden resolver. No creo que tengamos que vigilar disputas que se pueden solucionar. Necesitamos resolverlas. Me gustaría ver más implicación de la ONU en esto, y menos de Estados Unidos. Si acaso, la ONU debería estar más involucrada, utilizando el Tratado del Derecho del Mar y otros tratados para intentar resolver algunas de estas disputas. Bien, India y Pakistán. No necesitamos que Estados Unidos intervenga como tercera parte. No es necesario. Bien, ni siquiera se trata de la línea. Mira la frontera entre India y Pakistán, desde el Rann de Kutch hasta el norte. La mayor parte de la frontera está delimitada y acordada. Tenemos una frontera que sube por toda la zona de Jammu hasta el borde del valle de Cachemira,
Y luego hay una sección muy pequeña entre India y Pakistán, que es la línea de control. Se llama línea de control porque era la línea del 48. El gobierno indio reclama Cachemira ocupada por Pakistán y el gobierno pakistaní reclama Cachemira ocupada por India. Así es como lo llama cada parte. Ambos reclaman estas dos zonas, esta área del valle, que va desde Mirpur hasta, ya sabes, Pulgam o donde sea. Esa franja está disputada por ambos lados. Esto tiene solución. ¿Cuáles son las tres posibilidades? Una, que todo el valle de Cachemira pase a formar parte de Pakistán. Bien, dudo que toda la población de Srinagar esté de acuerdo con eso. Segunda, que toda la zona de habla Cachemir hasta Mirpur. Muchas personas de Mirpur viven en Bradford, en Inglaterra. Básicamente, Mirpur es Bradford. Y que toda esa zona pase a la India, lo cual dudo que entusiasme a los de Mirpur. Sabes, quizá ya haya ocurrido. La tercera opción es que todo se convierta en un solo país, lo cual es una idea descabellada, porque estaría sin salida al mar, y todos lo odiarían. Tendría problemas muy serios. Incluso el PKK kurdo, que lleva décadas luchando por un Kurdistán independiente, acaba de deponer las armas y ha dicho, vamos a tratar políticamente dentro de Turquía. Sí, la cuestión del Kurdistán, en cierto sentido, ha sido abandonada por el PKK justo esta semana. Entonces, ¿por qué estamos hablando de crear un pequeño estado en la cima de las montañas del Hindu Kush? No va a ser un estado viable. Vale, la India se enfadará, Pakistán se enfadará. ¿Quién va a ayudar con el desarrollo social de la zona? Entonces se podría proponer un cuarto argumento que lleva años sobre la mesa, el estatus de condominio. Ambas partes tendrían algún tipo de control compartido. Eso rara vez funciona. Los condominios rara vez funcionan. Sinceramente, mi opinión es que la línea de control se convierta en una frontera y a partir de ahí se haga justicia para el pueblo cachemir, que vive a ambos lados de la frontera. Soy punjabí. La mayoría de mi familia era de Lahore. Todavía tenemos algunos familiares en Pakistán. El resto vino a la India. Tenemos familia a ambos lados de la frontera. Funciona, tío. Quiero decir, ellos están allí, nosotros aquí. ¿Qué se le va a hacer? Sí, esta es la marea de la historia. No puedes hacer nada al respecto. Quiero decir, ¿qué vamos a hacer? Luchar por un Punjab unido. Lo siento, los khalistanis lo intentaron. No funcionó. La mayoría de la gente en Punjab no quiere eso. Están bastante contentos de ser parte de la India. Vale, no pretendo ser polémico con esto. Solo estoy planteando la cuestión. Solo hay unas pocas soluciones. Incluso si tienes un plebiscito o no, vas a tener que poner una o dos de estas soluciones sobre la mesa. No hay nada más. No puedes sacar Cachemira y colgarla en el cielo. Va a tener que estar ahí. ¿Sí? Así que estas son las opciones. ¿Qué más hay? Así que cuando haces la pregunta, y la has hecho muy bien, y cuando Mearsheimer dijo, bueno, que esta gente no sabe cómo resolver sus disputas, policía desde Estados Unidos, bueno, yo diría, profesor Mearsheimer, ustedes tienen disputas en América que no han resuelto. ¿Sabes? Quieren apoderarse de Canadá. Todavía quieren derrocar al gobierno en Cuba y Venezuela. ¿Sabes? Estados Unidos amenazando con invadir Panamá. Quiero decir, ustedes tienen sus propios problemas. Ocúpense de ellos. Dejen de enviar la Marina a Asia. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Además, si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar me gusta y compartir nuestros videos con tus compañeros. Por último, no olvides suscribirte al canal. Forget to hit the subscribe button.